Bien, buenas tardes. Yo soy el vicealmirante José Gregorio Carrillo Rojas, director general de Ocamar, y hoy vamos a hablar de los sistemas de propulsión de los buques. En los buques decimos los viejos maquinistas que el motor es el corazón de un barco y el cerebro es el puente. Se puede vivir loco, pero no sin corazón. O sea que sin propulsión los barcos están realmente limitados a hacer una viga, a hacer un espacio en el mar. ¿Y qué es la propulsión? ¿Y qué es un sistema de propulsión? Bueno, precisamente la propulsión es eso que nos permite que el barco avance para que cumpla su cometido, pues que es transportar mercancías, transportar personal o cualquier otro tipo de transporte, ¿no? Entonces el barco necesita, dentro de todos sus accesorios, lo que denominamos un sistema de propulsión. Pero las máquinas no son solo sistemas de propulsión. Generalmente, a bordo de los buques existe la electricidad necesaria para el funcionamiento del resto de la maquinaria a bordo de los buques, las máquinas auxiliares que corresponden a todo lo que es el sistema de bombas, sistema de agua potable, sistema de sanidad, sistema de agua dulce y salada, ¿verdad? Y bueno, el sistema de propulsión propiamente dicho. En algunos buques también existe lo que es el Departamento de Control de Averías e Incendios, que es lo que se encarga precisamente de controlar este tipo de eventos para que no sucedan en los buques. Pero bueno, decimos que este sistema de propulsión es el conjunto de la maquinaria y componentes diseñados para transformar la energía mecánica o eléctrica en movimiento, ¿verdad? O en la fuerza de empuje. Eso se da de diversas formas, no solo a través de una energía mecánica como tal, sino también existen otros tipos de propulsión, como la propulsión de tracción a sangre, que es los remos, y la propulsión a vela, que bueno, como su nombre lo ha dicho, es la que utilizamos empleando la fuerza de los vientos. Pero lo importante de un sistema de propulsión es que el que se usa para generar el movimiento necesario para empujar el buque. Ahora, el sistema de propulsión de los buques ha evolucionado durante muchos años y como decíamos al principio, de la tracción a sangre que surgió de los primeros buques que se movían, pasamos los buques a remo y bueno, llegamos a la época de la vela. La época de la vela tuvo un crecimiento importante y fue donde se iniciaron las épocas de las conquistas. Siglo XV, XVI, siglo XIV, los grandes descubrimientos. Y bueno, el avance tecnológico permitió que los sistemas de propulsión como tal, ya de manera tecnificada, pudiéramos comenzar a hablar de ellos a partir del siglo XIX, cuando fue la era del vapor. La era del vapor con la máquina de vapor, bueno, consistía en la producción de vapor en una caldera para mover una turbina que esta a su vez hacía mover el eje que propulsaba el buque a través de una hélice. Esto era lo que denominamos también motores exotérmicos, es decir, el vapor, el calor se genera fuera del motor, por decirlo de alguna manera, y generaba un vapor que era el que hacía el movimiento, ¿no? Eso fue en el siglo XIX. Ya para el siglo XX empezaron los motores térmicos. ¿Qué son los motores térmicos? Bueno, lo que hoy fácilmente reconocemos como un motor a gasolina, un motor diésel, una turbina, son ya maquinarias, ¿verdad?, con una tecnología que se produce el calor que genera el movimiento dentro del mismo motor y bueno, por eso lo denominamos también motores endotérmicos. Y ya en el siglo XXI, que es donde nos encontramos, estamos yendo hacia la sostenibilidad. Ya estamos andando, ¿verdad?, hacia sistemas de propulsión eléctricos, sistemas de propulsión híbridos, otros tipos de propulsión, buscando la economía en el desplazamiento de los buques, pero a su vez la sostenibilidad ambiental para el mantenimiento de la vida humana. ¿Ok? Entonces, bueno, como primer sistema de propulsión hablaremos de la vela. La vela, digamos, el más usado en un principio del transporte marítimo como tal, del transporte de mercancías, por decirlo de alguna manera, y también de los buques de guerra. Acordémonos que cuando hablamos de una armada es porque el mismo buque mercante fue armado en combate y por eso cuando hablamos de una armada o una marina de guerra es ese mismo buque. Pero el sistema de propulsión para el buque de guerra y el buque mercante normalmente es el mismo. ¿Qué ventaja nos tiene un sistema de propulsión a vela? Bueno, cero emisiones contaminantes, la vela no contamina, bajo costo operativo porque realmente el mantenimiento es hacerle mantenimiento a la vela y un uso de una energía renovable que es el viento que siempre va a estar disponible. Pero como desventaja, ¿verdad?, para usar la vela en el transporte marítimo nos enfrentamos a una dependencia directa de las condiciones meteorológicas, a la velocidad variable e impredecible porque vamos a depender de la fuerza con que soplen esos vientos y a una maniobrabilidad muy limitada, sobre todo al momento de entrar y salir de puerto. ¿Ok?
Eso es lo que nos representa la vela. En cuanto al motor diésel, ¿verdad? Motor a gasolina también, pero vamos a referirnos al motor diésel porque realmente es el más empleado, ¿verdad? Es realmente la reina de la propulsión, ¿ok? Ofrece un mayor aprovechamiento de la energía, esto es usar motores diésel, usa un combustible relativamente fácil de conseguir y económico, pero como desventaja tenemos que es altamente contaminante. Uno de los responsables de la mayor contaminación que hay ambiental hoy en día en el mundo, puesto que, bueno, esta contaminación generada por el desprendimiento sobre todo de azufre y otros minerales que son productos de la combustión. Pero la mayoría de los buques hoy en día usan motores diésel. El otro equipo empleado es la turbina a gas. Y aquí es importante mencionar algo. La turbina a gas no funciona a gas. ¿Ok? No es con gas. ¿Me explico? Se llama turbina a gas porque su funcionamiento es por el desplazamiento de los gases. ¿Ok? Una turbina, ¿verdad? Lleva una serie de álabes o de paletas que van empujando el aire hacia adentro de una cámara de combustión que posee, donde se inyecta combustible y sale ese chorro de aire caliente que en el caso de los aviones impulsa directamente al avión por un movimiento por el principio de la tercera ley de Newton de acción y reacción, empuja, ¿verdad? El avión. En el caso de los barcos, ese chorro de aire o ese gas que sale de la turbina choca con la turbina de potencia y es la que mueve el hélice. ¿Okay? ¿Qué pasa con las turbinas? Son buenas para alta velocidad en los buques, pero tienen y para alta velocidad y para movimiento, para mayor maniobrabilidad. Pero la desventaja que tiene una turbina es que es extremadamente costosa su instalación, su mantenimiento y el consumo de combustible es muy elevado. Yo tuve la fortuna de trabajar a bordo de las fragatas tipo Lupo, clase Mariscal Sucre, y tienen propulsión diésel y tienen propulsión de turbinas a gas. Para que ustedes tengan una idea de la relación, con un motor diésel, una fragata navegando en condiciones más o menos normales, en un día podríamos consumir 10 a 20 toneladas de gasoil. Navegando a turbinas en condiciones similares, podríamos consumir 100 a 120 toneladas de gasoil. Ya. Tienes mayor velocidad, puedes acudir rápidamente a una emergencia, puedes tener maniobras evasivas y maniobras de escape o maniobras de ataque, pero en contraposición tienes un mayor consumo de combustible, que al final eso se te reduce en mayores gastos y mayores costos. Aparte que el mantenimiento de una turbina normalmente es más costoso. La otro sistema eléctrica o híbrida, ¿ok? Esta propulsión se puede realizar de dos maneras. Un motor diésel que carga una batería y una batería que propulsa o genera la energía necesaria para mover el motor que mueve el buque. O el mismo generador eléctrico genera una corriente alterna, esa corriente que está produciendo el generador eléctrico alimenta a los motores que mueven el buque. ¿Okay? Esto es como los carritos eléctricos que funcionan, pero vamos a llevarlo a dimensiones mayores, ¿verdad? Donde tendríamos equipos de mayor tamaño que harían lo necesario para mover un buque. ¿Okay? Este tipo de propulsión se combina. A veces el barco puede ir con la batería, otras veces puede ir con la generación directa, ¿verdad? Otras veces puede ir con la generación diésel. Entonces se buscan este tipo de sistemas combinados. Normalmente los submarinos trabajan con propulsión eléctrica de dos formas. ¿Ya? La propulsión eléctrica, cuando están en superficie, ellos pueden navegar en superficie cargando las baterías, y cuando están en inmersión, las baterías que ya cargaron previamente son las que hacen mover la hélice del submarino, y así navegan los submarinos en inmersión, porque acuérdense que cuando tenemos un motor de combustión interna en funcionamiento, no es solo los gases de escape que bota el motor cuando funciona, sino el aire que aspira para precisamente producir la combustión a bordo. Entonces, por eso, en los submarinos normalmente el sistema de propulsión empleado es el eléctrico, y hay otro sistema de propulsión empleado por los submarinos y otros buques, que es el sistema de propulsión nuclear, que ya vamos a hablar más adelante. Está empleando mucho ahora en los buques, y que también es un poco más ecológico porque sobre todo reduce las emisiones de azufre, es la propulsión con gas licuado o gas natural licuado.
¿Ok? Normalmente los buques gaseros que cargan precisamente, hacen el transporte del gas licuado o gas natural de petróleo, dentro de ellos el gas, contenerlo a presión es tecnológicamente difícil. Y entonces esos buques necesariamente tienen que tener escapes de gas para que la presión se vaya regulando a la medida que se van moviendo. Recuérdense que cuando un barco se mueve está expuesto a toda una serie de condiciones meteorológicas y las radiaciones solares que con el aumento de la temperatura y del movimiento puede hacer que el gas se comporte de manera inestable. Entonces ese gas que de una u otra manera va a ser desechado es empleado a su vez para utilizarlo en los motores. Los motores de propulsión a gas son prácticamente muy parecidos a los motores diésel que utilizamos, solo que el combustible que es inyectado dentro de los cilindros es gas. Aquí también la turbina que les hablé anteriormente puede utilizar el combustible gas o puede utilizar gasoil o puede utilizar gasolina. Entonces, gran ventaja que tiene la propulsión con gas licuado es precisamente la disminución de emisiones, sobre todo las emisiones de azufre, las emisiones de óxido de nitrógeno, que son altamente contaminantes. Con esto reducimos eso. ¿Cuál es el problema y los desafíos que está teniendo hoy en día la propulsión a gas? Bueno, precisamente la disposición del gas y la manera de cargar el gas comprimido a bordo de los buques es un desafío interesante. Sin embargo, tiene una adopción creciente y cada vez es más la cantidad de buques que adoptan este sistema de funcionamiento. Y fíjense que aquí en nuestras costas venezolanas y en nuestras plantas venezolanas vemos que mucho del gas se desecha porque tiene que ser quemado incluso en algunos silos, precisamente para evitar accidentes y bueno, para evitar la acumulación de este gas y evitar las explosiones. Bueno, parte de ese gas pudiera ser empleado en la propulsión de los buques. ¿Okay? Y el otro sistema de propulsión importante es la propulsión nuclear. ¿Okay? Vamos a detenernos un momento aquí para explicar. La propulsión nuclear se genera porque, bueno, por la fusión de metales radiactivos, normalmente uranio, plutonio. Hoy en día están utilizando otros productos radioactivos, también son empleados. Y el uso que más conocemos es el uso de la bomba atómica, las armas de destrucción masiva. Sin embargo, en un reactor nuclear se hace una explosión controlada o una fusión o fisión controlada de los átomos de este material radiactivo para generar calor. Ese calor generado por el material radioactivo es empleado en una caldera para producir vapor y ese vapor a su vez producir movimiento. ¿Ok? Es altamente eficiente porque el combustible nuclear puede durar 25, 30, 50, 60 años. Las recargas de combustible son, revisión del combustible radiactivo será cada 15, cada 20 años, entonces da una mayor propulsión, el buque puede navegar más. Sin embargo, la desventaja que tiene, bueno, es un alto riesgo operacional, es un alto riesgo para la construcción, ¿verdad? Y genera precisamente residuos radioactivos que son difíciles de disponer. ¿Dónde son empleados principalmente? En los buques de guerra, en los portaaviones, en los submarinos. También utilizan la propulsión nuclear, solo que la propulsión nuclear en un submarino es más ruidosa. ¿Okay? La otra ventaja que tiene el usar la propulsión nuclear es que genera tanta energía que entonces no hace falta tener generadores de electricidad, sino desde el mismo reactor nuclear se pueden tomar derivaciones de vapor para generar electricidad. Desde el año 1945 aproximadamente se empezó a utilizar este tipo de tecnología. El primer buque que utilizó energía nuclear fue el submarino Nautilus precisamente, pero en marina mercante también se han utilizado este tipo de buques. Los portaaviones y los buques de guerra de este tipo, si bien es cierto, utilizan el combustible nuclear, tienen una autonomía limitada, puesto que necesitan otros componentes. Entonces, cuando hablamos de tener un combustible que es una energía ilimitada, no es del todo cierto, porque igual usted necesita lubricante, igual un buque necesita agua, necesita comida. No hay manera de meterle a un buque agua y comida para un año, porque serían unas condiciones bastante deplorables para el personal que trabaja allí. Entonces, siempre la operación del buque se ve limitada a otros componentes que se tienen que embarcar dentro del buque. ¿Okay? Como quiera, hoy en día
hay un renacimiento de la propulsión nuclear, puesto que la relación peso-potencia o la relación de energía que producen es tan grande que hoy en día tiene un uso muy importante en los buques rompehielos y en los buques que hacen, ¿verdad?, los movimientos por el Ártico. Veamos desde el punto de vista estratégico, y lo podemos ver acá. Hay un tráfico marítimo, ¿verdad?, sobre todo en los polos, ¿verdad?, donde hay zonas de hielo que van a permitir que las mercancías que salen de acá a China van a navegar por esta parte que es una nueva ruta marítima que está trazando China, y eso va a tener una importancia dentro del comercio marítimo relativamente grande, toda vez que, bueno, vamos a utilizar más rompehielos para hacer esa ruta. Bueno, y no solo el rompehielos, sino el buque que le sigue en el convoy también van a utilizar o están utilizando energía nuclear. Entonces, esa zona del mundo hay un crecimiento del uso de esta energía que, bueno, que iremos evaluando en el tiempo. ¿Ok? Sin embargo, hoy en día esta tecnología se ve limitada principalmente a Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Son los países que hoy en día tienen la tecnología para tener flotas nucleares, principalmente de guerra, sobre todo flotas submarinas, portaaviones y algunos buques mercantes importantes, sobre todo, como les dije, los rompehielos y los buques que hacen las rutas polares, como ven aquí en la imagen. De los diversos tipos de propulsión que vimos, bueno, la vela, cero emisiones, dependencia del viento, velocidad variable, el diésel, alta eficiencia, uso de combustible pesado, pero altas emisiones contaminantes, las turbinas a gas, potencia extrema, rápida respuesta, pero consumo de combustible muy elevado, la eléctrica híbrida, bajo mantenimiento, flexibilidad de diseño, buena maniobrabilidad, sin embargo requiere de tecnología bien importante, baterías y un costo inicial bien elevado. El gas licuado reduce drásticamente las emisiones, pero necesita una infraestructura de abastecimiento limitada. Y la nuclear, autonomía casi ilimitada, alta potencia, pero costos iniciales altísimos y riesgo de contaminación. En conclusión, la propulsión ideal que deba tener un buque siempre va a ser, ¿verdad?, un compromiso entre el costo, el rendimiento, el cumplimiento normativo y el destino que usted le tenga al buque, pues principalmente. Ahora, ¿cuáles son los componentes claves de un sistema de propulsión? Un sistema de propulsión tiene principalmente el motor principal, la transmisión o caja de cambio o reductor, como lo llamamos también a bordo de los buques, el eje de transmisión, el hélice, la hélice o propulsión o propela, como la denominamos también, y un sistema de control. Acá vemos en esta pequeña maqueta que tenemos aquí, lamentablemente aquí, bueno, aquí se ve parte del eje propulsor, el motor está acá y el reductor, igual en este modelo de transporte clase Capana que tenemos aquí también, se ve la hélice aquí al final, después de un eje de cola, que es la que transmite ese movimiento. Pero aquí es importante detenernos aquí en este punto, la hélice o propulsor, porque también de la disposición que tenga ella va a variar, ¿verdad?, la usabilidad o el uso o la versatilidad que tenga el buque. ¿Ok? Y por eso decimos que esos tipos de propulsores marítimos o de impulsores, ¿verdad?, básicamente aquí vamos a definir estos cuatro tipos. Las hélices de paso fijo, que son las que vemos normalmente, como la de un ventilador. La hélice de paso variable, que es esa donde imagínense que el aspa del ventilador gira también y se mueve y puede tener un ángulo mayor o menor de ataque. Los propulsores azimutuales, que son los nuevos, que es un motor eléctrico que va metido debajo del buque y se mueve y gira 360 grados e impulsa el buque hacia uno u otro lado. Y los hidrojet, que es lo que denominan también propulsión a chorro, que es una bomba de agua prácticamente que va en la parte de abajo del barco y que succiona y expulsa agua haciendo que el buque se empuje. ¿Ok? Voy a detener la hélice. Para entender qué hace una hélice dentro del mar, imagínense un tornillo, ¿verdad? Ustedes ven un tornillo que tiene esa forma helicoidal que le da al tornillo su movimiento y su desplazamiento. Bueno, cuando usted gira
el tornillo dentro del agua o la hélice, que son las palas que están, dependiendo del ángulo que tenga la hélice, ella va a agarrar agua por una cara y en su desplazamiento la va a empujar. Y ese movimiento, como un tornillo, la va a ir describiendo dentro del agua y va produciendo un empuje que hace que el buque se desplace. ¿Ok? Ese ángulo o el ancho de la rosca del tornillo va a permitir un mayor o menor empuje. Por supuesto, si usted le mete un paso muy grande, va a pasar como pasa en la bicicleta. Si tiene un paso de hélice muy grande, va a empujar más agua, se va a desplazar más rápido, pero el torque, la fuerza que le tiene que dar para mover el eje es muy grande. Si usted tiene un paso más fino, ¿verdad? Usted va a tener menos movimiento aquí, pero va a tener un desplazamiento menor. La otra ventaja que tendría cuando usted usa hélice de paso variable es que si usted ese paso que lo trae así, lo pone al contrario, con el mismo giro, el buque navegaría hacia atrás. Y eso pasa en algunos aviones, sobre todo que el paso de los aviones también, usted ve que la hélice del avión se mueve. Cuando tengan, si tienen la oportunidad de montarse en un avión a hélice o en un helicóptero, usted ve que la pala tiene también un movimiento y ese movimiento hace que agarre más aire, en este caso en los barcos agarre más agua o menos agua y eso va a producir mayor o menor movimiento. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una hélice de paso fijo, que es la que, bueno, aquí la vemos en aviación o en barcos también, porque la propela del buque escuela es más o menos así, ¿verdad? Ella va a tener un diseño robusto simple, un costo relativamente bajo, es bueno para buques que llevan carga pesada, en embarcaciones deportivas se utiliza porque también producen una alta maniobrabilidad, pero son poco eficientes. La hélice de paso variable permite al operador ajustar el ángulo, que era lo que les comentaba ahorita, cambiar la velocidad y, bueno, precisamente permite optimizar el consumo de energía de ese motor. ¿Qué pasa con una hélice de paso variable? Que es una tecnología costosa y bastante cara. Como les decía que yo estuve en la fragata, afortunadamente nunca tuvimos fallas en el sistema de hidráulico de la hélice, pero es un sistema bien complicado, ¿verdad? Porque es un sistema que lleva una serie de sellos y horrines que son los que hacen que el aceite a presión soporte la fuerza a que es sometida la hélice cuando se está desplazando dentro del mar. ¿Ok? Sobre azimutal o azimutal, que es el que les hablaba, que es como el motor moviéndose dentro del agua, ¿verdad? Revoluciona el control de la embarcación, elimina el timón, porque ya con la propulsión azimutal usted no necesita el timón porque el barco se va a desplazar, ¿verdad? Tiene unos usos estratégicos importantes, sobre todo cuando se requiere un posicionamiento dinámico. ¿A qué me refiero con un posicionamiento dinámico? Usted tiene el buque, normalmente es utilizado en remolcadores y ese tipo de buques, o en buques hidrográficos, oceanográficos. Usted necesita que el buque esté en una posición, pero el mar se mueve y el viento se mueve. Entonces, tener el buque parado ahí, necesariamente usted tiene que hacer fuerza al buque en uno u otro sentido para contrarrestar la fuerza del mar. Y entonces, cuando usted mantiene el buque estático sobre el agua, el buque está estático porque no tiene movimiento con respecto a los ejes de la tierra. Sin embargo, se está moviendo para mantener su posición respecto al movimiento del mar. ¿Okay? Eso se logra principalmente con el uso de este tipo de propulsores. Y bueno, el tipo de transmisión que ellos usan varía, ¿verdad? En cuanto a que si lleva una transmisión tipo L o si llevan el motor directamente abajo. Los water jet o water pump o bomba jet, por decirlo de alguna manera, toman agua de la parte inferior del casco y lo expulsan a gran velocidad por una tobera, ¿verdad? Que va empujando el buque. Y el pump jet es una bomba, prácticamente está debajo del buque, pero está tapado como una especie de tobera, no precisamente como la tiene aquí el remolcador, porque aquí el remolcador la tiene de tobera, pero es para la protección de la hélice y para direccionamiento de la propulsión. No, el pump jet
es como una bomba que está debajo y toma el agua en el mismo sentido, en la misma dirección del buque para impulsarlo. Ideal para lanchas ráplicas, aplicaciones de lanchas deportivas. En el lago de Maracaibo la utilizamos mucho nosotros, sobre todo en las lanchas piloto, en las lanchas para transporte de personal, porque bueno, la hélice en el lago de Maracaibo es un problema por la cantidad de basura, desperdicio, objetos que hay en el mar y bueno, son golpeados normalmente por la hélice y producen fallas. Entonces, por eso en el lago de Maracaibo vemos mucho el empleo de este tipo de propulsión. Igual, una moto de agua normalmente usa water jet porque bueno, hay la posibilidad de que la persona que está operando la moto de agua se caiga y una hélice pudiera causarle un daño importante. Entonces, bueno, cuando hablamos de este tipo de propulsores, hay que hacer un balance, ¿verdad?, en las ventajas y desventajas de cada uno, pues. Y aquí vemos la hélice de paso fijo, tiene un bajo costo, menor eficacia, paso controlable, alta eficiencia, mayor complejidad y mayor costo. Los propulsores asimutuales permiten movimiento a 360 grados, elimina el uso del timón, pero su instalación es costosa. Y bueno, cuando hablamos aquí de los sistemas híbridos que también sirven en este tipo de propulsores, bueno, hace una reducción de emisiones, pero depende de una tecnología muy avanzada. ¿Ok? Todos estos sistemas de propulsión necesitan, y no solo los sistemas de propulsión, sino todo el buque en total, pero ahora nos estamos refiriendo a la propulsión y a la máquina, necesitan una pata importante de la mesa que se denomina mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? El mantenimiento es garantizar la operatividad de un equipo con la máxima economía. Maximiza el rendimiento del equipo llevándolo a las condiciones de operatividad óptimas, ¿verdad?, garantizándose una máxima economía de recursos. Por eso es que el mantenimiento no es un gasto, sino es una inversión que usted hace cada vez que usted se anticipa a una falla, ¿verdad? ¿Qué hace el mantenimiento? Bueno, le da una garantía operativa, asegura que el buque, la tripulación y la carga funcionen de la mejor manera, extiende la vida útil del buque, toda vez que usted, estos trabajos de mantenimiento hacen precisamente que su vida se alargue y bueno, optimiza la programación del buque y usted puede planificarse las compras, los gastos y las paradas del buque en un tiempo determinado. Ahora, existen 4 tipos de mantenimiento. Cuando yo era muchacho existían 2, que era el mantenimiento correctivo, que es una vez que ocurre la falla, usted hace la reparación. Se me dañó el motor. Vamos a poner un caso hipotético. La batería. Tuve un corto y se me dañó la batería, repongo la batería. ¿Ok? Existe el mantenimiento preventivo, que es el programado que usted hace. Usted tiene un equipo y usted, por las características del fabricante, por el material de que se construye, el fabricante determina, ¿verdad?, el mantenimiento que requiere ese equipo. Vale decir, usted tiene un cojinete o una rolinera o un rodamiento que va en la rueda de su carro, o en este caso en la hélice del buque, y eso tiene una vida, eso dura 10 años. Entonces ya usted sabe y usted puede prevenir que cuando lleva 9 años y medio tengo que cambiarla antes de que me falle. ¿Qué me está diciendo el técnico o el que fabricó la pieza? Que yo debo prevenir la falla y debo reparar antes de que ocurra. Entonces esto dura 10 años. ¿Ok? O dura tantas horas de funcionamiento. Usted tiene que programar, bueno, si yo voy a hacer un viaje para España en el buque y me toca cambiar el aceite cada 10 años, cada 20 horas, me quedan 2 horas, no voy a cambiarlo porque si no, durante el viaje me va a dar el cambio. Pues, o sea, estoy poniendo casos hipotéticos y prácticos, ¿no? Se dice el mantenimiento preventivo es atacar el equipo antes de que falle. Pero con el surgimiento de los equipos de medición y de los equipos y de los sensores,
se creó lo que se llama el mantenimiento predictivo. ¿Qué hace el mantenimiento predictivo? Como dice su nombre, predice una falla. Y para hacer el mantenimiento predictivo, nos valemos de sensores de temperatura, sensores de vibración, sensores de movimiento, ¿verdad? Laboratorios, que son los que nos van a decir cómo está trabajando el equipo. Entonces, usted, a través de un termómetro, usted predice que la temperatura, todos los días la temperatura me va aumentando, me va aumentando, me va aumentando. Quiere decir que puedo tener una falla, entonces voy a parar el equipo para cambiar el líquido refrigerante porque probablemente el líquido refrigerante está perdiendo sus características. ¿Ok? Tengo un análisis de vibración, ¿verdad? Y tengo un equipo rotativo donde hay esa rolinera de que les hablé anteriormente y entonces las vibraciones están aumentando, está vibrando más, quiere decir que entonces las bolitas que están dentro de la rolinera están teniendo un desgaste superior y se me va a dañar. Entonces, yo puedo intervenir en ese momento. Análisis de laboratorio, meto el aceite en un espectrograma, me dice cómo están las características del aceite y eso me permite seguir utilizando o no seguir utilizando la maquinaria. ¿Qué ventaja me va a producir ese mantenimiento predictivo? Que yo puedo alargar porque a lo mejor me dice que el aceite dura 10 horas, pero yo le hago el análisis y me dice que está bien y yo lo puedo utilizar 15 horas y me ahorro 5 horas de aceite. O me puede decir a las 5 horas, mire, el aceite está mal y yo lo cambio y evito que el motor se me funda. ¿Okay? Por eso es importante el mantenimiento predictivo y se está utilizando, ¿verdad?, desde hace unos años de manera continua en nuestro buque, entre todos nuestros sistemas de mantenimiento. Y el mantenimiento proactivo, que es una optimización continua. Es como la mezcla de todo y por la experiencia, por las mediciones, nos va a dar acciones que debemos ir tomando para hacer mantenimiento. Incluso cuando hago mantenimiento proactivo, también me puede ayudar a cambiar un equipo por otro, porque ya tengo un equipo nuevo de mejor tecnología en el mercado y yo puedo cambiar una pieza por otra pieza que ya se le hizo una modificación importante, entonces esto me va a permitir una mayor eficiencia de mi equipo. ¿Ok? Entonces, bueno, cada nivel de mantenimiento requiere, por supuesto, inversiones en tecnología. Si usted quiere, bueno, darle pela hasta que se gaste, usted va a tener que tener la disponibilidad económica y cuando se le funda el motor, compra un motor nuevo, porque eso es lo que usted quiso. Si usted quiere prever que, bueno, que el motor se me va a dañar y lo cambio antes, usted va apartando, ¿verdad?, de cada viaje que usted hace a su buque, una cantidad de dinero para cuando llegue el tiempo, sustituir esa pieza. Si usted invierte en laboratorios, en equipos de predicción, usted va a tener también una manera de ahorrar recursos y bueno, finalmente este mantenimiento proactivo le va a hacer una conjunción de estos para que usted organice mejor su sistema de mantenimiento y tenga un mejor uso de sus equipos, en este caso del buque, que es al equipo que nos estamos refiriendo. ¿Qué beneficios le da a nivel estratégico el mantenimiento? Una reducción en los costos, porque usted minimiza el 20% de los costos cuando usted hace mantenimiento y evita paradas imprevistas. ¿Okay? Y esto reduce un 20% de los costos. Aquí usted no va a pagar una grúa, pero va a pagar un remolcador. Y ese remolcador usted se lo va a ahorrar si usted hace el debidamente mantenimiento. Tiene una eficiencia energética del 15%. Si usted mantiene su buque limpio, su casco limpio, si usted mantiene el combustible limpio, los inyectores de su motor limpio, el aceite con el mantenimiento cambiado al tiempo requerido, usted va a tener un menor consumo de combustible. Y ese menor consumo de combustible se le va a revertir a usted en un uso eficiente de su buque y una máxima economía. Y bueno, y un cumplimiento a nivel normativo del 100%, porque hoy en día, ¿verdad?, para evitarse precisamente esos accidentes, tanto el SOLA como otros reglamentos de la Organización Marítima Internacional prevén que los buques tengan un programa de mantenimiento para evitar esas fallas que pueden causar pérdidas de vida o pérdidas del buque o pérdidas de la carga. ¿Okay? Entonces, a nivel normativo, se le va a exigir que su buque cuente con un sistema de gestión de mantenimiento. Y bueno, cuando usted realiza un plan de mantenimiento debido, usted va a estar
cumpliendo al 100% con el nivel normativo que le exige para la operación de su buque. La propulsión limpia y de alto rendimiento es el futuro de la propulsión naval. Tenemos la propulsión nuclear, que nos va dando una máxima autonomía y potencia, exclusiva para buques militares y rompehielos, elimina las emisiones, tiene los problemas que ya comentamos de la disposición de los desechos radioactivos, pero que se está utilizando cada día más porque se puede considerar, a pesar de los residuos que tiene, se puede considerar una energía limpia, toda vez que durante su funcionamiento no emite emisiones, bien controladas, y produce una potencia importante. ¿Okay? La energía eólica y solar, ¿verdad?, está también dentro de esta onda ecológica, produciendo cambios dentro de la propulsión de los buques para complementar la propulsión principal. No es que el buque va a ser completamente a vela, pero sí se pueden aprovechar velas para aprovechar los vientos y las corrientes durante una navegación de un buque, y así se puede ahorrar el combustible utilizando también rutas alternativas manejando estas condiciones climáticas. Y bueno, y los combustibles alternativos, no solo el gas del que les hablé anteriormente, sino también está el metanol y el hidrógeno, que son otros productos que están formando parte de estas nuevas tecnologías que van a producir una propulsión limpia y de alto rendimiento en el futuro. ¿Ok? Las innovaciones que tenemos en los propulsores especializados, el uso de los sistemas integrados eléctricos es una realidad cada día, el uso de motores eléctricos que alimentan tanto la propulsión del buque como los demás sistemas auxiliares que les mencioné, el sistema de propulsión Boyd-Schneider, que este es un sistema de propulsión que es una conjunción entre el azimutal y la hélice de paso variable, para explicárselo de una manera más sencilla. O sea, este es un tipo de propulsión un poquito más complicado, con una tecnología más avanzada, pero que produce un posicionamiento dinámico más efectivo, que produce un movimiento del buque más preciso. ¿Okay? Es un nuevo sistema de propulsión que ya se está empleando sobre todo y principalmente en buques remolcadores. Y la propulsión híbrida y la digitalización, que ya es una realidad, el uso de baterías de gel, baterías de otros materiales, y aquí entra una aplicación importante de las denominadas tierras raras, con las que se está discutiendo ahorita el futuro del mundo y de la humanidad. Y bueno, toda esta tendencia a la propulsión híbrida y hacia la digitalización de los sistemas de propulsión va a dar al traste con una mayor sostenibilidad de la propulsión de los buques. ¿Okay? En conclusión, el motor del cambio en la navegación, la propulsión naval, es la confluencia de la ingeniería mecánica por el tipo de propulsión, la hidrodinámica por la hélice, la forma de la hélice o del impulsor, como les expliqué, y el imperativo global de la sostenibilidad, que es la tendencia mundial hacia la preservación del ambiente. Entonces, tenemos ahora una velocidad y maniobrabilidad más controlada con sistemas que producen nuevas tecnologías. Tenemos una eficiencia y economía con la utilización de combustibles más ecológicos, sistemas de mantenimiento que nos permiten ser más eficientes durante la operación de nuestro buque, y el futuro ecológico con la utilización de estos nuevos combustibles como el gas, el hidrógeno y el apoyo eólico, que se está utilizando también a través de nuevas tecnologías en los buques para tener una navegación más eficiente. ¿Ok? Por eso también dentro del futuro está la descarbonización y la digitalización, que es uno de los problemas principales que hay hoy en día en el transporte marítimo. Esa descarbonización se refiere a la cantidad de carbono y de residuos que son diseminados por los buques y crean gran contaminación ambiental, sobre todo la propulsión diésel, que la hablamos al principio. Entonces estamos tratando de irnos hacia sistemas ecológicos con la adopción de estos nuevos costumbres, de estos nuevos combustibles, esa digitalización que hace precisamente el uso más eficiente de la maquinaria y nuestro mantenimiento ya hoy en día con el uso de la inteligencia artificial para hacer más proactivo cada vez ese mantenimiento. ¿Okay? La propulsión es vital para asegurar el transporte marítimo global, eficiente, seguro y responsable con el medio ambiente. El futuro de la propulsión naval está
en la transición de los combustibles, la electrificación y la batería y la sostenibilidad y la eficiencia que nos van a permitir continuar navegando hacia la sostenibilidad. ¿Okay? Entonces, de esta manera, bueno, le hemos pasado un poco por la historia de la propulsión, el mantenimiento, los diversos sistemas de propulsión y concluimos de manera importante que para la propulsión de un buque lo importante es usted determinar el uso que va a tener el buque, ¿verdad? Las velocidades que usted va a tener, cómo va a ser la operatividad y la maniobrabilidad de ese buque y dentro de ese contexto, eso le va a permitir a usted dentro del mercado, tanto para la construcción de buques como para el fletamiento de un buque, usted escoger un buque que posea el sistema de propulsión que se adecue a su modelo de negocio para poder hacer el negocio más rentable y eficiente y le permita, ¿verdad?, navegar hacia una sostenibilidad del comercio marítimo que es hacia donde todos queremos llegar. ¿Okay? Bueno, muchas gracias.